Claro. Vamos a ver lo que nos dice el chat, Paco, porque te comentaba que tenemos a más de 1000 personas en estos momentos. Y mira, fíjate lo que nos dice Mamamali, a ver si lo puedes leer. No es lo mismo ser psicópata que tener esquizofrenia. Claro que no, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. De hecho, si me apuras, incluso no es lo mismo ser psicópata que ser asesino. O Ujú. sea, la esquizofrenia es una enfermedad mental que te limita, que te condiciona y es una carga para la persona que la sufre y necesitan y merecen todo nuestro apoyo, ¿no? La persona que tiene esquizofrenia o que tiene un familiar con esquizofrenia necesita y merece nuestro apoyo y no tiene nada que ver con el crimen. Y el psicópata es una persona que está sana, que tiene un trastorno del comportamiento, es decir, no es un trastorno que le afecte para nada a su vida, es un hombre completo, Que solo puede que, pasar desapercibido totalmente. y de hecho pasa, de hecho todos tenemos un psicópata cerca, lo que pasa es que no están diagnosticados, pero se les ve, que yo es lo que trato de explicarle a las personas, ¿no? La psicopatía, como tú antes has explicado, es la falta de empatía. Empatía. Fundamentalmente, la persona que es capaz de hacerle daño a otro y que le dé igual, está demostrando signos psicopáticos. Y luego sabes que no es tan fácil de diagnosticar porque hay grados de psicopatía también, ¿no? Te voy a contar un caso, Paco. Tú, como sabes, eh, yo me he dedicado, bueno, pues a mi faceta empresarial. He viajado por muchos países, he vivido en diferentes localidades en el mundo y a lo largo de mi carrera me he cruzado con lo que yo creo, tengo vamos, el absoluto convencimiento de que son psicópatas, gente que con una psicopatía clara, que un psicópata no quiere decir que sea un asesino en serie, sino alguien que, como bien dices, carece de empatía. Compré un libro que se llama Serpientes, no sé cómo lo traducen en el castellano, en inglés se llama Snakes in Suits, viene algo, la traducción sería algo así como Serpientes en trajes, que analiza los perfiles del mundo ejecutivo y qué tipo de profesiones son las que uno se puede llegar a encontrar, pues sociópatas, psicópatas. Y fíjate que el mundo financiero al que yo me dedicaba es posiblemente el que mayor número concentra de gente sin empatía alguna, ¿no? Y yo me llegaba a enfrentar a situaciones con superiores míos en que yo decía, bueno, esta gente, de hecho fue uno de los motivos por que yo dejé aquel trabajo, ¿no? Gente que era, ¿qué es lo que hace, Paco, que un psicópata llegue a convertirse en asesino? ¿Cuál es ese clic? Porque psicópatas, como tú bien dices, todos tenemos cerca, pero ¿qué es o cuál es tu opinión sobre lo que genera ese salto a la violencia? Para mí es muy sencillo. El psicópata solo busca su propio interés. Si le interesa matar, matará. La mayoría de los psicópatas no lo necesitan porque con el poder, con la manipulación es suficiente, ¿no? Diré que el ser psicópata es un problema. Te impide alcanzar la felicidad, te impide tener sentimientos normales, todo es fingido, con lo cual esas personas, aunque nos parezca que tienen éxito en la vida, realmente son grandes fracasados, ¿no? Sí. Y hay que huir de ese perfil. De hecho, yo creo que a la larga son personas que hacen daño a las empresas y a los grupos humanos, con lo Estoy cual completamente de acuerdo contigo, Paco. eso acaba derrumbando lo que parece que se está fabricando y que parece que esa persona rinde porque es fría, esas personas que no tienen empatía y que son capaces de despedir a 50 personas porque les da igual, ¿no? Esa Pero gente es que que está... estás tocando un punto muy importante porque la percepción de por qué esos personajes son necesarios es precisamente porque son capaces de llevar a cabo un papel que, como bien dices, puede ser el despedir sin ningún tipo de miramiento, el ejercer una posición, pues yo llegaría incluso a decir de violencia en ciertos momentos, no una violencia física, pero una violencia empresarial. Y yo he asistido a ese tipo de procesos, yo podría contar cosas. Bueno, yo voy a contar un ejemplo, por supuesto no voy a nombrar quién es la persona ni la empresa, pero yo vivía en Suiza, prácticamente en la frontera de Alemania, y me llama esta persona, que era mi jefe, y me dice que tengo que irme a Alemania, cruzar la frontera, recorrer 6 horas en coche, a despedir a un grupo de directivos a los que yo ni siquiera conocía, ¿no? Yo evidentemente le pregunto que cuáles son las razones por las que bueno, pues las que ha tomado esa decisión y por la que tengo que hacerlo yo, ¿no? Y me doy cuenta de cómo se valen, porque en muchos casos ellos se valen de terceros para, de alguna manera, todo eso está muy bien descrito en ese libro. Yo lo recomendaría mucho porque la frustración que yo viví, Paco, a mí bueno, hasta que no entendí cómo funcionan ese tipo de personas,
pues llega a generar mucha frustración, ¿no? Pero en algún momento me llegué a plantear lo que estabas diciendo tú ahora, ¿no? Si esa persona necesita matar, pues no me extrañaría, sinceramente, si lo pienso, que en algún momento hiciera ese gesto, ¿no? Si lo Puede tuviera que sonar un hacer. poco radical, pero es que esto, la gente dirá, bueno, esto es ciencia ficción, pero Paco, esto existe. No solo existe, sino que se hace y bueno, ahí hay crímenes sin resolver y vete tú a saber. Es decir, lo que yo quiero enseñarle a la gente, que yo lo he aprendido a fuerza de golpes, es decir, y de estudio, no porque yo sea más listo que nadie, ¿no? Es que esa persona que tiene ese comportamiento frío, por ejemplo, esa persona que maltrata a un animal, esa Sí. persona es capaz de hacerle daño a un ser humano sin ningún problema. Una persona que Ujú. es capaz, por ejemplo, de matar a un perro a patadas, es capaz de hacérselo a una persona. Entonces, eso no podemos mirar hacia otro lado y decir, bueno, no es lo mismo. No, sí es lo mismo. Estás contemplando un sufrimiento y te es igual. Y da igual que sea cómo despides a un padre de familia sabiendo que lo condenas con Sí. 55 años no sé, a la Bueno, pobreza, a la tristeza, el ¿no? hundimiento porque no va a volver a encontrar un trabajo seguramente en su vida, Y en este muchas país veces por lo sin menos. razón. Claro, por eso te digo. Entonces, pero yo creo que porque que creemos que además estos psicópatas son mejores de alguna manera, ¿no? De hecho, hay un libro, por ejemplo, muy famoso que se llama La sabiduría del psicópata, que Me viene lo a apunto, hablar. Paco, porque no lo conocía. Bueno, es un libro muy breve y te gustará. La sabiduría Es del psicópata. el autor habla de su padre, bueno, él dice que la psicopatía le ayudó en su trabajo, ¿no? Creo recordar que era cirujano. Ujú. Y la historia es que se ensalzan las capacidades o las supuestas capacidades que tienen los psicópatas. Yo creo que esto es un error. El psicópata siempre es un ser incompleto, es decir, sí, es una persona que parece normal, pero no puede relacionarse con la gente, no puede vivir una vida normal, siempre le falta algo y siempre va tras ese algo. Y claro, para conseguirlo, aunque sea, pues no sé, es que el psicópata puede estar obsesionado con cualquier cosa, ¿no? Mm. Pero aunque sea la cosa más nimia, él pasa por encima de todo el mundo y no está pensando en que a ti te hace un daño. A veces hacen daño simplemente por el placer de verte sufrir, ¿no? Ujú. Les hace gracia cómo tú tienes Sí, reacciones humanas, ¿no? estoy de acuerdo contigo, porque yo me he Y dado... esas personas, ellos no las tienen y no las entienden, Mm. saben fingirlas. Es decir, un psicópata le podrías ver en un momento dado llorar, pero a veces se les detecta porque lloran en un momento que no. Es como cuando te ríes en un chiste que no tiene gracia, ¿no? Entonces, esta gente está a nuestro alrededor y puede hacernos mucho daño.